Para entender lo que ocurrió aquella tarde fría de noviembre bajo los techos dorados del castillo de Windsor, primero hay que entender al protagonista. Hay una anécdota que suele contarse en los pasillos de palacio, entre risas y susurros cariñosos, que define perfectamente al príncipe Luis. Dicen que el pequeño nunca comprendió realmente el concepto de distancia social. Para él, el mundo no está hecho de barreras, sino de brazos abiertos. Su instinto natural es correr hacia los demás, querer abrazar a todo el mundo, y siente una debilidad particular por cualquier bebé que sea más pequeño que él. Es un niño que vive con el corazón en la mano, impulsivo, táctil y lleno de vida. Sin embargo, nadie, ni sus padres, ni los expertos en protocolo, ni el mismísimo rey, estaba preparado para ver cómo ese inmenso corazón se transformaría en algo mucho más grande, algo solemne y sagrado, en el momento menos esperado. Sucedió en los grandes salones del castillo de Windsor, un lugar donde los siglos de tradición real resuenan en cada paso que se da sobre los corredores de mármol. Era una tarde crujiente de noviembre de 2024. El aire afuera mordía con el frío típico del otoño inglés, pero dentro, el comedor de estado brillaba con la calidez de las lámparas de araña y el peso de la historia. La familia real se había reunido para un evento que, sobre el papel, debía ser una ceremonia rutinaria, el Festival Anual del Recuerdo de la Real Legión Británica. La sala estaba repleta. Dignatarios de todo el mundo llenaban el espacio ornamentado, pero lo más importante eran los veteranos militares. Hombres y mujeres, con el rostro marcado por el tiempo y el pecho cargado de medallas, permanecían firmes, como estatuas vivientes del sacrificio. Las cámaras rodaban, capturando cada detalle. El rey Carlos III, con su uniforme impecable, se preparaba para pronunciar su discurso conmemorativo. En la primera fila, sentados con la rectitud que exige su rango, estaban el príncipe Guillermo y la princesa Catalina, Kate, acompañados por sus 3 hijos. El pequeño príncipe Luis, de 6 años, vestido con un traje en miniatura que lo hacía parecer un pequeño caballero, se movía inquieto en su silla. Es la imagen que todos conocemos, un niño lleno de energía atrapado en un mundo de adultos que hablan de deber y servicio, conceptos demasiado abstractos para una mente que prefiere jugar. Su atención parecía estar en cualquier lugar menos allí. Sus ojos recorrían el techo, sus pies colgaban sin tocar el suelo, y sus manos jugaban con los botones de su chaqueta. La atmósfera era formal, reverente y, para ser honestos, totalmente predecible, hasta que dejó de serlo. El rey Carlos III llegó a la parte más solemne de su discurso. Su voz, rasgada por la emoción, honraba a los héroes caídos, aquellos que dieron sus vidas por Gran Bretaña para que otros pudieran vivir en paz. Fue en ese preciso instante, cuando las palabras del monarca flotaban en el aire denso de la sala, que ocurrió lo extraordinario. Sin previo aviso, sin que nadie se lo dijera, sin una sola mirada de advertencia de sus padres, el pequeño Louis comenzó a moverse. Al principio, el movimiento fue sutil, casi imperceptible en ese mar de invitados sentados. Pero el niño no se estaba acomodando, se estaba levantando. Lentamente, Louis se puso de pie. El instinto materno de la princesa Catalina se activó de inmediato. Su mano se extendió instintivamente hacia él, quizás para guiarlo suavemente de vuelta a su asiento, temiendo una de esas travesuras infantiles que suelen protagonizar los titulares de prensa. Pero algo en la actitud de su hijo la detuvo en seco. Su mano quedó suspendida en el aire. Louis no estaba siendo disruptivo. No buscaba llamar la atención. No había rastro de la picardía habitual en su rostro. En cambio, había una gravedad en su postura, una seriedad en su pequeña cara que parecía pertenecer a un hombre anciano, no a un niño de 6 años. Era una solemnidad que trascendía su edad. El rey, que estaba a mitad de una frase, notó el movimiento por el rabillo del ojo, giró levemente la cabeza y miró hacia su nieto.
Lo que sucedió a continuación dejó al monarca, un hombre conocido por su compostura y su capacidad para hablar bajo cualquier circunstancia, completamente mudo. El joven príncipe Luis, de pie y solo entre cientos de adultos sentados, inclinó la cabeza. Lo hizo despacio, deliberadamente. No fue la reverencia rápida y ensayada de un niño entrenado en la etiqueta real. No fue un gesto mecánico. Fue algo mucho más profundo. Juntó sus pequeñas manos frente a su pecho, entrelazando los dedos con suavidad, y cerró los ojos. Y entonces el tiempo se detuvo. Durante varios segundos, que en ese vasto salón se sintieron como una eternidad, un silencio absoluto cayó sobre la habitación. El rey Carlos dejó de hablar. El protocolo, esa maquinaria rígida que rige la vida de la realeza, pareció pausarse ante la pureza del momento. Las cámaras, testigos mudos de la historia, capturaron la escena que pronto daría la vuelta al mundo. Un niño pequeño, con los ojos cerrados y la cabeza gacha, rindiendo el tributo más sincero que nadie había visto jamás. Los veteranos, hombres duros que habían visto los horrores de la guerra y décadas de ceremonias oficiales, sintieron un nudo en la garganta. Más tarde, algunos describirían haber sentido una ola de emoción inesperada, como un golpe directo al corazón. Allí estaba el príncipe más joven de Gran Bretaña, apenas con edad suficiente para ir a la escuela, demostrando un nivel de respeto y comprensión que parecía venir de un lugar muy profundo dentro de su alma, tal vez de una sabiduría antigua que no se aprende en los libros. El personal del palacio, entrenado para manejar cualquier crisis diplomática con gracia, se quedó congelado. Nadie sabía qué hacer. ¿Debían intervenir? ¿Debían sentarlo? No. La única opción era ser testigos. La expresión del príncipe Guillermo cambió de la sorpresa inicial a algo parecido al asombro puro mientras miraba a su hijo menor. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas que, por primera vez, no intentó ocultar ni secar. Incluso sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe George, que normalmente estarían listos para reaccionar ante cualquier excentricidad de su hermano, permanecieron sentados en un silencio respetuoso, casi sagrado. El momento se extendió, suspendido en el aire, hasta que el príncipe Luis levantó lentamente la cabeza, abrió los ojos, parpadeó con naturalidad, y con la misma calma con la que se había levantado, volvió a sentarse en su silla. Se acomodó el traje y miró al frente, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. El rey Carlos, visiblemente conmovido por lo que acababa de presenciar, luchó por encontrar su voz. Carraspeó levemente, tratando de recuperar la compostura, antes de continuar su discurso, pero esta vez sus palabras llevaban una carga emocional renovada, más humana, más frágil. Nadie en esa sala pudo haber predicho lo que acababan de vivir, y ciertamente nadie lo olvidaría jamás. Este gesto nos obliga a mirar al príncipe Luis bajo una nueva luz. Desde su primera aparición pública, este niño ha desafiado todas las expectativas de lo que debería ser un niño real. Nacido como el tercer hijo de los príncipes de Gales, destinado a estar un poco alejado de la línea directa de sucesión, Luis siempre ha parecido tener un destino diferente. El de capturar los corazones de una manera que sus hermanos, con sus roles más formales, nunca han logrado del todo. Mientras que el príncipe George lleva el peso del futuro reinado sobre sus hombros con una seriedad admirable, y la princesa Charlotte muestra el equilibrio y la elegancia perfectos de una hija real, Louis siempre ha marchado al ritmo de su propio tambor. Él es el niño que hace muecas en el balcón. Es el niño que corre. Es el niño que quiere abrazar a los bebés porque no entiende de barreras sociales. Pero esa tarde en Windsor nos demostró que también es el niño que siente el dolor y el respeto con una intensidad que asusta. Su gesto fue simple, mock-mack, sencillo, pero reveló una verdad profunda sobre la monarquía moderna. Quizás el futuro de la corona no solo dependa de la pompa, la ceremonia y las reglas estrictas. Quizás, gracias a Luis, el futuro también tenga espacio para la espontaneidad, para la emoción pura
y para la humanidad desnuda. Aquel día, un niño de 6 años enseñó a un salón lleno de adultos, reyes y soldados que el respeto verdadero no necesita palabras, solo necesita un corazón abierto y un momento de silencio. Aquel silencio sagrado en el castillo de Windsor no fue un milagro aislado ni una coincidencia feliz. Para quienes hemos seguido de cerca los pasos del miembro más joven de los Gales, fue la confirmación de algo que veníamos sospechando desde hace años. El príncipe Luis no sigue el guión. Él escribe el suyo propio. Para entender la profundidad de ese gesto en Windsor, debemos rebobinar la cinta de la historia hasta el año 2019. Fue entonces, durante el desfile Trooping the Colour, cuando el mundo tuvo el primer vislumbre real de su espíritu indomable. Imaginen la escena. El imponente balcón del Palacio de Buckingham. Un escenario donde cada movimiento está coreografiado y cada sonrisa ensayada. Allí estaban los miembros de la realeza, de pie, solemnes, rígidos como soldados de plomo. Y en medio de esa marea de formalidad, había un punto de caos maravilloso. Luis, con apenas 1 año de edad, no saludaba como un príncipe. Saludaba como un niño feliz de ver el mundo. Agitaba el brazo con un entusiasmo frenético, casi violento en su alegría, rompiendo la uniformidad gris de los trajes y uniformes. Aquellas fotografías de su alegría infecciosa se convirtieron instantáneamente en iconos. No eran solo imágenes bonitas, eran la representación visual de una nueva generación. Mientras los adultos veían multitudes y obligaciones, Luis veía amigos a los que saludar. A los 2 años, Luis ya no solo participaba en los eventos familiares, se los robaba. Sus expresiones faciales durante el concierto de Navidad de 2020 se convirtieron en una sensación en Internet. Pero, ¿por qué nos fascinan tanto sus muecas, sus bostezos y sus gritos? La respuesta es sencilla y profunda a la vez. Luis humaniza lo intocable. Dentro de los muros de palacio, se cuenta que los cortesanos, esos hombres de traje gris encargados de que todo salga perfecto, suelen contener la respiración cada vez que Luis aparece en público. Su comportamiento inicial les causaba una ansiedad considerable. Aplausos espontáneos en momentos de silencio, la incapacidad física de quedarse quieto durante ceremonias eternas, y esa tendencia peligrosa de querer interactuar directamente con la gente. Sin embargo, lo que los libros de protocolo consideran errores, el público lo recibe como aire fresco. Los expertos de palacio han tenido que admitir una verdad incómoda. Cada vez que Luis rompe una regla, la imagen de la familia real mejora, no empeora. La biógrafa real Victoria Henderson lo resume con una claridad brillante. Luis representa algo enteramente nuevo en los círculos reales. Es un niño que no ha sido moldeado por la institución, sino que está moldeando a la institución a través de sus respuestas auténticas al mundo que lo rodea. A diferencia de sus hermanos, quienes desde la cuna han recibido lecciones sutiles sobre cómo sentarse, cómo saludar y cómo comportarse, Luis parece operar con un sistema operativo diferente, el instinto puro. Es un niño que no piensa en lo que debe hacer, sino que siente lo que necesita hacer. Pero reducir a Luis a un simple niño travieso sería un error garrafal. Detrás de esa energía inagotable se esconde una inteligencia emocional que asusta por lo avanzada que es para su corta edad. La princesa Catalina ha confesado en privado, en esos momentos de sinceridad materna lejos de las cámaras, que Luis tiene una sensibilidad casi sobrenatural hacia las emociones ajenas. Es como si tuviera un radar interno. Él sabe cuando alguien necesita un abrazo, cuando el ambiente requiere una risa para romper la tensión y, como demostró en Windsor, cuando el dolor exige un silencio absoluto. Los consultores educativos que trabajan con los niños de Gales han notado algo fascinante. Luis no aprende como los demás. Mientras que otros absorben datos e instrucciones, él absorbe conexiones. No le explicas la historia con fechas y nombres.
Él la entiende a través de lo que esa historia hizo sentir a la gente. Este estilo de aprendizaje, basado en el corazón más que en la mente, ha dado lugar a momentos sorprendentes donde el pequeño príncipe comprende deberes reales complejos que, en teoría, deberían estar fuera de su alcance. Quizás donde más brilla esta cualidad es en su relación con su abuelo, el rey Carlos III. Hay una química especial entre el monarca septuagenario y el nieto revoltoso. El rey ha comentado en varias ocasiones, con una mezcla de orgullo y asombro, sobre la comprensión intuitiva que Luis tiene de la responsabilidad real, a pesar de no haber recibido nunca un entrenamiento formal. El personal doméstico ha sido testigo de escenas conmovedoras en la intimidad de las residencias reales. Cuentan que, en las reuniones familiares, Louis tiene la costumbre de gravitar naturalmente hacia aquellos miembros de la familia que podrían estar pasando un mal momento o sintiéndose aislados. No hace grandes discursos. A veces es solo un gesto simple: tomar una mano, sentarse al lado en silencio, ofrecer una compañía tranquila. Es esta capacidad misteriosa de leer las corrientes emocionales subterráneas de la vida real lo que hace que sus gestos públicos, como aquella reverencia en Windsor, sean tan poderosos. No son teatro, son empatía en estado puro. La posición de Louis en la vida es curiosa. Nacer como el tercero en la línea de sucesión presenta una paradoja única. Los historiadores reales suelen describir la posición del tercer hijo como una bendición disfrazada de carga. Por un lado, lleva el apellido, la fama y la responsabilidad de ser un Windsor, pero por otro, disfruta de una libertad relativa que sus hermanos mayores nunca conocerán del todo. El príncipe George, desde su primer aliento, ha sido preparado para ser rey. Cada paso que da es un paso hacia el trono. La princesa Charlotte, como la hija mujer, navega por las complejas expectativas de perfección y apoyo que se colocan sobre las princesas. Pero Luis existe en un espacio intermedio fascinante. Es el espacio donde el deber real se encuentra con la autenticidad personal. Vive en un momento en que la monarquía enfrenta desafíos sin precedentes. El escrutinio público es feroz, las redes sociales no perdonan y la sociedad exige que sus líderes sean, ante todo, humanos. En este contexto, Luis es el arma secreta. Sus padres, Guillermo y Catalina, han tomado decisiones deliberadas y valientes sobre su crianza. Reconocen que los métodos tradicionales de entrenamiento real, esos que crean figuras distantes y frías, podrían sofocar la empatía natural que hace a Luis tan especial. Han optado por dejarlo ser más niño y menos príncipe durante más tiempo, creyendo firmemente que su personalidad auténtica servirá a la corona mucho mejor que cualquier protocolo rígido. Este enfoque refleja un cambio tectónico dentro de la Casa de Windsor. La conexión humana genuina se valora cada vez más por encima de la distancia formal. Para Luis, el deber real no significará esconder quién es, sino aprender a equilibrar sus instintos salvajes con las expectativas institucionales. Es un acto de equilibrio delicado. Los expertos de Palacio describen extensas conversaciones nocturnas entre Guillermo y Catalina sobre cómo preservar esa chispa divina en los ojos de Luis, esa capacidad de sentir y reaccionar sin filtros, mientras le enseñan los límites necesarios para sobrevivir en la pecera más observada del mundo. Porque al final del día, lo que Luis nos enseñó en Windsor y lo que nos enseña cada vez que saluda frenéticamente desde un balcón es que la monarquía puede tener coronas y castillos, pero solo sobrevive si tiene corazón. Y el corazón de la monarquía actual, pequeño, revoltoso y profundamente sensible, late con fuerza en el pecho del príncipe Luis. Si el incidente en el balcón nos mostró la chispa y el silencio en Windsor nos mostró el alma, lo que ocurre ahora detrás de las puertas cerradas de Palacio es quizás la batalla más delicada y hermosa que enfrentan los príncipes de Gales. ¿Cómo se educa a un niño para que sea un símbolo nacional sin destruir al ser humano que lleva dentro? El desafío es titánico.
Se trata de caminar por una cuerda floja muy fina. Por un lado, Louis debe mantener esa autenticidad salvaje que tanto enamora al público, pero por otro, debe comprender, sin que le pese demasiado, que sus acciones tienen consecuencias de estado. No es solo un niño travieso, es un representante de la marca Windsor. Los tutores reales y los expertos en educación han tenido que tirar los manuales tradicionales a la basura. Con Louis, el método de sentarse y escuchar simplemente no funciona. Su mente, vibrante y conectada con las emociones, rechaza la instrucción académica fría. Para él, la historia no se aprende en libros polvorientos, se aprende viviendo. Cuando se le habla del deber y el servicio, no se usan conceptos abstractos. Se le llevan a ver los retratos de sus antepasados que cuelgan en los pasillos por los que corre, y se le cuentan cuentos sobre lo que hicieron. Se le enseña el significado del privilegio a través de la acción, llevándolo a actividades caritativas privadas, donde puede ver con sus propios ojos cómo una simple visita real puede iluminar el día de alguien que sufre. Aprende haciendo. Absorbe las lecciones de responsabilidad, observando a su abuelo, el rey, y a sus padres. Es una educación por ósmosis. Louis entiende su papel no porque se lo hayan explicado en una pizarra, sino porque lo siente en el aire que respira. Sin embargo, el peso de la expectativa está siempre presente, acechando como una sombra. Incluso a su tierna edad, el personal de palacio ha comenzado a prepararlo para una realidad dura. Cada vez que sale por la puerta, el mundo lo está juzgando. Millones de ojos analizan si se toca el pelo, si bosteza, si sonríe. Sus padres, Guillermo y Catalina, actúan como escudos humanos, protegiéndolo de las críticas más feroces de la prensa, pero al mismo tiempo enseñándole con suavidad que esa atención es parte del precio del boleto. La doctora Margaret Thornton, una experta real respetada, lo explica con una visión fascinante. La posición de Louis le permite ser un puente. Él no será rey, y eso es su superpoder. Puede usar su empatía natural para conectar a la monarquía tradicional con la vida británica moderna de una manera que el heredero directo no puede. Su futuro no es gobernar, es humanizar. Se espera que apoye el reinado de su hermano George, sí, pero con la independencia suficiente para seguir sus propias pasiones. Su mayor fortaleza no será conformarse con el protocolo rígido, sino traer emoción humana genuina a los fríos salones de mármol. Pero si alejamos el zoom de las cámaras y los analistas y miramos a través de las ventanas de Adelaide Cottage, la residencia familiar en Windsor, encontramos una realidad que desafía cualquier suposición sobre la crianza real. Aquí, la vida es sorprendentemente, casi dolorosamente, normal, y esa normalidad es un diseño deliberado de Guillermo y Catalina. Las mañanas en la casa de los Gales no son escenas de una película de Disney con pájaros cantando y sirvientes vistiendo a los niños. Son un caos familiar que cualquier padre reconocería. Hay negociaciones tensas para sacar a Louis de la cama calentita. Hay debates sobre qué desayunar. Hay esa resistencia universal de los niños a vestirse para ir al colegio. La única diferencia, y es una diferencia abismal, es que a veces esa ropa de colegio o ese traje de domingo no es para ir al parque, sino para ser visto por millones de personas en televisión global. Catalina ha confesado en privado lo difícil que es para un niño pequeño tener que cambiar de modo tantas veces en un solo día. En el desayuno es solo Louis, el niño que no quiere terminar sus cereales. Una hora después, es Su Alteza Real, saludando a dignatarios. Y por la noche, vuelve a ser el niño que necesita un cuento para dormir. Para manejar esta esquizofrenia vital, la familia ha apostado por la honestidad emocional. En esa casa se permite llorar, se permite estar enfadado, se anima a Louis a expresar lo que siente, pero se le enseña a gestionar esas emociones cuando las luces de las cámaras se encienden. Quizás el aspecto más conmovedor de su desarrollo es la relación con sus hermanos. Dentro de los muros de palacio, los tres niños han creado su propia microcultura,
una mezcla fascinante de tradición real y niñez moderna. El príncipe George, consciente desde muy pequeño de su destino como futuro rey, ha adoptado un papel protector enternecedor. Él le explica a Luis las situaciones complejas, no como un príncipe a otro, sino como un hermano mayor que ya ha pasado por eso. «Aquí tienes que estar quieto, Lou», le susurra. «Ahora tenemos que saludar». La princesa Charlotte, por su parte, es la diplomática nata, la guía suave. Con una madurez que supera sus años, ella ayuda a Louis a leer las señales sociales, dándole empujoncitos discretos cuando se distrae. Es su brújula en el mar de gente. Lo más increíble es a qué juegan. El personal de servicio ha descrito escenas que harían sonreír a cualquiera. Los niños organizan elaborados juegos de rol donde fingen organizar cenas de Estado, recibir a embajadores extranjeros o conducir ceremonias. Procesan su extraña realidad a través de la imaginación infantil. Para ellos, recibir a un presidente no es política, es un juego que practican en la alfombra de la sala de estar. Al final del día, cuando los uniformes se cuelgan y el protocolo se relaja, la familia se reúne alrededor de la mesa para cenar. Y es aquí donde ocurre la verdadera magia. Guillermo y Catalina fomentan un ambiente donde se habla de todo. Se discute lo que pasó en el día, ya sea un examen de matemáticas o un desfile militar. Y Luis, con esa franqueza brutal que solo tienen los niños pequeños, a menudo hace las preguntas que nadie más se atreve a hacer. Sus dudas van directas al corazón de los problemas. ¿Por qué esa gente nos miraba así? ¿Por qué nosotros vivimos aquí y ellos no? Sus preguntas obligan a sus padres a tener conversaciones profundas y difíciles sobre el deber, el servicio, el privilegio y la responsabilidad. No son temas que se puedan esquivar. Gracias a la curiosidad insaciable de Luis, temas que en otras generaciones reales se hubieran barrido bajo la alfombra, aquí se discuten abiertamente entre bocados de cena. Sus padres controlan cuidadosamente lo que ve en la televisión y en los periódicos, protegiendo su inocencia el mayor tiempo posible, pero asegurándose de que entienda una verdad fundamental. El interés del público en su familia no es algo malo, es parte del trabajo. Es el precio de la corona, pero también es la oportunidad de hacer el bien. Así crece Luis, entre la protección feroz de su familia y la exposición inevitable de su apellido, convirtiéndose día a día en el rostro más humano de una institución milenaria. Para comprender cómo un niño de 6 años logró detener el tiempo en el castillo de Windsor, no basta con mirar el momento en sí. Hay que mirar lo que sucedió antes, hay que mirar los bloques de plástico y la tierra bajo sus uñas. Los consultores educativos de Palacio trabajan en la sombra con una misión casi imposible: mantener la inocencia de Luis intacta mientras el mundo entero observa cada uno de sus pasos. Y han descubierto que la mejor terapia para un príncipe es el juego. Cuentan que sus actividades favoritas revelan mucho más de lo que parece. A Luis le apasiona el Lego, pero no construye naves espaciales o coches de carreras como otros niños. Él construye palacios. Pasa horas ensamblando estructuras elaboradas, recreando las residencias reales que conoce o inventando castillos fantásticos donde, quizás, las reglas son diferentes. Es su manera silenciosa de procesar su extraña realidad, construyendo el mundo en el que vive, ladrillo a ladrillo, para poder entenderlo. Pero si los Legos son su mente, el jardín es su alma. La princesa Catalina ha notado que su hijo menor tiene una conexión especial con la tierra. En su residencia de campo, Luis es el primero en ensuciarse las manos. Le encanta el huerto. Cava, planta, riega y observa cómo crecen las verduras con una paciencia inusual para su edad. Allí, entre el barro y las plantas, aprende lecciones que ningún tutor real podría enseñarle: la autosuficiencia, el ciclo de la vida y la responsabilidad de cuidar algo vivo. El personal de Palacio describe con asombro cómo este niño es capaz de cambiar de piel como un camaleón. Puede estar corriendo lleno de barro en el jardín a las 4 de la tarde, siendo un niño completamente normal, y a las 5, vestido impecablemente, comportarse como un perfecto caballero en un evento oficial.
ha desarrollado casi por instinto la capacidad de compartimentar su vida, pero lo hace sin perder su esencia. Sigue siendo Luis, ya sea con botas de goma o con zapatos de charol. Sin embargo, nada de esto preparó a la familia para lo que sucedería aquel día de noviembre. La secuencia de eventos que condujo a ese momento inolvidable comenzó horas antes, cuando el sol apenas despuntaba sobre los jardines de Windsor. La niñera de Louis fue la primera en notar que algo era diferente. Normalmente, Louis despierta como un tornado, lleno de energía y ruido, pero esa mañana despertó en silencio. Se movía por su habitación con una calma extraña, casi meditativa. Mientras se vestía, no protestó como solía hacerlo. En cambio, comenzó a hacer preguntas, pero no eran las preguntas típicas de un niño sobre cuándo terminaría el evento o si habría pastel. Eran preguntas sobre el por qué. Quería entender por qué la familia se reunía. ¿Quiénes eran esas personas mayores a las que iban a ver? ¿Qué significaban las flores rojas en las solapas? Durante el desayuno, la escena fue conmovedora. Mientras el príncipe Guillermo intentaba explicar el significado de las tradiciones de la memoria, Luis escuchaba con una intensidad que asustaba. Su pequeña mente estaba procesando conceptos gigantescos: sacrificio, servicio, honor, muerte. Conceptos que a muchos adultos les cuesta digerir. Él los estaba absorbiendo con su tostada. El trayecto en coche hacia el castillo de Windsor fue inusualmente silencioso. Luis miraba por la ventana, observando el paisaje gris de noviembre pasar velozmente, perdido en sus pensamientos. Incluso sus hermanos, George y Charlotte, notaron el cambio. Respetaron su silencio, intuyendo quizás que su hermanito estaba lidiando con algo grande en su interior. Al llegar al castillo, el comportamiento de Louis cambió de nuevo. No corrió. No buscó jugar. Sus ojos, grandes y observadores, se clavaron en los veteranos. Estudiaba sus rostros arrugados, sus uniformes llenos de historia, las medallas que tintineaban en sus pechos. Hacía preguntas en susurros a sus padres, preguntas cargadas de una sensibilidad que te erizaba la piel. No los veía como ancianos, los veía como héroes de los cuentos que su padre le había contado esa mañana. Cuando la familia tomó asiento en el comedor de estado, Luis eligió su posición con cuidado. Se sentó donde pudiera ver claramente a dos figuras, a su abuelo, el rey, y a los veteranos frente a él. Su atención estaba totalmente absorbida por la gravedad del momento. El niño revoltoso había desaparecido. En su lugar había un alma antigua escuchando. El discurso del rey comenzó con los agradecimientos formales de siempre, pero entonces Carlos III cambió el tono. Pasó de la historia general a la historia personal. La atmósfera en la habitación se volvió densa, cargada de emoción. Luis, que había permanecido quieto como una estatua, de repente se inclinó hacia adelante. Su rostro reflejaba una concentración feroz. Los fotógrafos de palacio notarían más tarde en sus imágenes que el niño no miraba al vacío. Miraba a los ojos de los veteranos, como si su naturaleza empática estuviera captando el dolor y el orgullo que emanaban de ellos, emociones que quizás pasaban desapercibidas para los adultos ocupados en el protocolo. Y entonces llegó el momento crucial. El rey comenzó a relatar la historia de un soldado muy joven, apenas un muchacho, que había dado su vida para salvar a sus camaradas bajo el fuego enemigo. La voz de Carlos se quebró ligeramente, cargada con décadas de emoción acumulada, mientras hablaba del coraje supremo y el precio final del servicio. Fue como si una cuerda invisible hubiera tirado de Luis. Impulsado por un instinto que venía de lo más profundo de su ser, el pequeño príncipe se puso de pie. No lo pensó. No miró a sus padres buscando permiso. Fue una respuesta física, visceral, a la emoción que llenaba la sala. Al ponerse de pie en medio de la multitud sentada, el tiempo se suspendió. Fue un momento de parálisis colectiva. El silencio que siguió no fue el silencio vacío de una pausa incómoda. Fue un silencio lleno, pesado, sagrado. Era tan absoluto que los sonidos normales de una gran reunión,
El roce de la ropa, las toses discretas, simplemente desaparecieron. Cuando Luis inclinó la cabeza, no estaba imitando un gesto adulto, estaba creando un puente. Era un momento de comprensión genuina entre un niño de 6 años, que tiene toda la vida por delante, y el peso del sacrificio de aquellos que dieron su vida para que él pudiera estar allí. El personal de seguridad, hombres entrenados para reaccionar en milisegundos ante cualquier amenaza, se quedaron congelados. No por miedo, sino por la profunda corrección de lo que estaban viendo. Sabían que no debían intervenir. El rey mismo, a mitad de una frase, se detuvo. Miró a su nieto y comprendió. Comprendió que ese niño, sin entrenamiento, sin manuales, sin lecciones, había entendido el corazón de la monarquía mejor que nadie. Ese gesto trascendió la edad, el rango y el protocolo. Cuando Luis finalmente levantó la cabeza, abrió los ojos y volvió a sentarse en su silla con suavidad, el efecto dominó fue inmediato. Aunque el discurso continuó, algo había cambiado en la sala. Cada persona presente, desde el general más condecorado hasta el camarero más joven, sabía que había sido testigo de algo histórico. No habían visto simplemente a un príncipe portándose bien. Habían visto el futuro. Habían visto que, bajo el armiño y el oro, el corazón de la familia real sigue latiendo con fuerza. Y ese latido puro y sincero reside en el pecho de un niño que prefiere construir palacios de Lego y mancharse las manos de tierra, pero que sabe, mejor que nadie, cuándo es momento de ponerse de pie y honrar a los héroes. Cuando el príncipe Luis volvió a sentarse, el mundo físico siguió girando, pero el paisaje emocional de la monarquía británica había cambiado para siempre. Lo que siguió a ese gesto espontáneo no fue un caos, sino una revelación. Fue como si, de repente, se hubieran encendido las luces en una habitación que llevaba siglos en penumbra, permitiéndonos ver las dinámicas familiares y los sentimientos reales que normalmente se esconden tras los muros de palacio. Las cámaras, esos ojos incansables que todo lo ven, capturaron algo más valioso que el evento en sí. Capturaron la verdad en los rostros de los Windsor. La reacción más conmovedora, la que nos dio la pista definitiva sobre la magnitud del momento, vino del patriarca. El rey Carlos III es un hombre que ha pasado 70 años perfeccionando el arte de la compostura. Su rostro suele ser una máscara de dignidad imperturbable, pero ese día, la máscara se agrietó. Los expertos en lenguaje corporal que analizaron las imágenes cuadro por cuadro se quedaron fascinados. Mientras Luis inclinaba la cabeza, los ojos del rey no miraban a la multitud ni a las cámaras. Estaban clavados en su nieto. Y en esos ojos azules no había reproche por la ruptura del protocolo. Había sorpresa genuina, sí, pero rápidamente esa sorpresa dio paso a un orgullo inconfundible, casi feroz. Hubo un microgesto que pasó desapercibido para muchos, pero que lo dice todo. El rey inclinó levemente su propia cabeza hacia Luis. No fue una reverencia real, fue un reconocimiento de alma a alma. Fue el abuelo diciéndole al nieto, «Te veo y te entiendo». Cuando el rey intentó reanudar su discurso, su voz le falló. Ese carraspeo, esa pausa de segundos mientras luchaba por recuperar el aliento, reveló una profundidad emocional que rara vez vemos en un monarca. Su voz, al volver, tenía una resonancia nueva, más grave, cargada con el peso de lo que acababa de presenciar. La continuidad de su legado en el cuerpo de un niño pequeño. A pocos metros, el príncipe Guillermo vivía su propia transformación interna. Su primera reacción, visible por una fracción de segundo, fue la de un padre preocupado, el miedo instintivo a que su hijo hubiera cometido un error, a que hubiera roto las reglas. Pero esa preocupación se evaporó al instante al ver la reacción de la sala. Su expresión cambió de la tensión a la admiración pura. Los cortesanos que estaban cerca revelaron más tarde que Guillermo pasó el resto de la ceremonia mordiéndose el labio, luchando para contener las lágrimas.
No estaba abrumado por la tristeza de los veteranos, sino por el descubrimiento de que su hijo rebelde, el que tanto le preocupa, posee una empatía natural que ningún entrenamiento real podría haberle enseñado. Luis había logrado algo que a Guillermo le había tomado décadas aprender. Y luego estaba Catalina. La reacción de la princesa de Gales fue quizás la más transparente de todas. Su instinto inicial de madre protectora, esa mano que se detuvo en el aire, dio paso a una mirada de amor absoluto. Sus lágrimas, que brillaron bajo las lámparas de araña durante el resto del acto, no eran de vergüenza ni de preocupación por el protocolo. Eran lágrimas de reconocimiento. Ella entendió, antes que nadie, que Luis no estaba actuando como un niño de 6 años. Estaba demostrando una inteligencia emocional que excedía las expectativas para alguien 3 veces mayor. Ella sabía que su hijo había captado el propósito más profundo de la ceremonia: honrar el dolor ajeno. A veces, las reacciones más importantes ocurren en silencio. La princesa Charlotte y el príncipe George, sentados junto a Luis, nos ofrecieron una lección sobre la lealtad entre hermanos. Cuando Luis se sentó, Charlotte no lo miró con extrañeza. Simplemente extendió su mano y apretó suavemente la de su hermano menor. Fue un gesto pequeño, invisible para las filas traseras, pero poderoso. Estoy contigo. Lo has hecho bien. George, el futuro rey, ofreció un asentimiento casi imperceptible. En ese movimiento de cabeza había respeto. Incluso sus hermanos mayores, que suelen guiarlo y corregirlo, reconocieron que en ese momento el pequeño Luis les había enseñado algo a todos. La jerarquía familiar se disolvió por un instante. Ya no era el hermano menor, era un igual en sabiduría. El impacto de este momento se extendió como una onda expansiva por toda la sala. El personal de palacio, entrenado para mantener la cara de póker ante cualquier desastre, abandonó momentáneamente su postura profesional. Se podían ver expresiones de asombro y sonrisas tiernas en los rostros de los ayudantes al fondo de la sala. Habían sido testigos de algo sin precedentes en décadas de servicio real. Pero fueron los veteranos quienes dieron el veredicto final. Muchos de esos hombres duros lloraban abiertamente. Para ellos, ver a un niño pequeño reconocer su sacrificio de esa manera fue el honor más grande. Varios comentaron después que sintieron que su servicio había valido la pena si las futuras generaciones, representadas por ese niño, podían entenderlo así. Los expertos en protocolo se quedaron rascándose la cabeza. Técnicamente, Luis había roto las reglas. Se había puesto de pie sin permiso. Había actuado por su cuenta. Según el manual, era un error. Pero en la práctica, había elevado el evento a un nivel espiritual superior. Había demostrado que, a veces, para hacer lo correcto, hay que romper lo escrito. Los medios internacionales y los historiadores no tardaron en darse cuenta de que estaban ante un punto de inflexión. Los equipos de comunicación de Palacio, que normalmente pasan horas diseñando estrategias para vender la imagen real, se encontraron con que no tenían que hacer nada. La autenticidad no necesita marketing. La historia se contaba sola. Este gesto espontáneo de Luis representa un cambio tectónico en la monarquía británica. Marca una transición generacional fundamental, el paso de la rigidez a la emoción. La formación real tradicional siempre ha enfatizado el control, la previsibilidad y la distancia. Durante siglos, se nos ha dicho que la realeza debe ser un enigma, separada del pueblo por una barrera de protocolo. Pero Luis, con sus 6 años y sus zapatos colgando, desafió esa norma establecida. Nos demostró que una respuesta emocional auténtica puede servir a la corona mucho mejor que cualquier comportamiento cuidadosamente coreografiado. Nos sugirió que el futuro de la monarquía no reside en ser estatuas de piedra, sino en abrazar las reacciones humanas naturales ante los momentos significativos. Luis ha ascendido en la jerarquía familiar no por edad o título, sino por sabiduría demostrada. Ha enseñado a una institución milenaria que, en el mundo moderno,
La conexión real no se logra con coronas y cetros, sino con un corazón que sabe cuándo levantarse y cuándo inclinar la cabeza. Ha roto la tradición para salvarla, y lo ha hecho sin decir una sola palabra. A menudo, la historia no cambia con el estruendo de los cañones o la firma de tratados en papel grueso. A veces, la historia gira sobre sus talones gracias al instinto de un niño pequeño. Los expertos en realeza, esos guardianes de la tradición que suelen analizar cada movimiento con lupa crítica, reconocieron de inmediato lo que acababa de suceder. Aquel incidente en Windsor no fue una anécdota simpática para cerrar el telediario. Fue un momento decisivo, una bisagra en la inmensa puerta de la monarquía británica. Durante siglos, el enfoque tradicional para criar a un niño real ha sido, para ser francos, la fabricación de pequeños adultos perfectos. Se trataba de un entrenamiento casi militar, instrucciones sistemáticas sobre cuándo hablar, cuándo moverse, cómo sonreír sin mostrar demasiada alegría y cómo estar triste sin mostrar demasiado dolor. El objetivo era la dignidad, entendida como una distancia fría y segura. Pero Guillermo y Catalina han decidido caminar por un sendero diferente, uno mucho más pedregoso y arriesgado. Han optado por permitir que Louis desarrolle respuestas naturales. En lugar de darle un guión, le dan una brújula. Los asesores de Palacio han debatido durante décadas, en habitaciones llenas de humo y retratos antiguos, si permitir la espontaneidad era peligroso. Temían que ser demasiado humano pudiera socavar la mística y la gravedad de la corona. Existía el miedo real de que, si se bajaba la guardia, se perdiera el respeto. Louis, con su reverencia silenciosa, destrozó ese argumento en 1000 pedazos. Nos demostró con pruebas irrefutables que la emoción genuina no debilita la dignidad real, la fortalece. El incidente ha provocado discusiones serias y urgentes dentro de los círculos reales sobre la necesidad de revisar los protocolos. Se han dado cuenta de que la adhesión rígida a patrones de comportamiento antiguos no protege a la monarquía. La aísla de la gente a la que debe servir. Los historiadores, mirando hacia atrás, notan que las monarquías que sobreviven son las que saben evolucionar. Y lo que Luis hizo no fue una ruptura peligrosa con la tradición, sino una evolución necesaria. Fue el eslabón perdido entre el pasado ceremonial y el futuro emocional. Lo que está ocurriendo ahora detrás de escena es fascinante. Los especialistas en educación de Palacio están incorporando las lecciones de Louis en los programas de entrenamiento para otros jóvenes miembros de la realeza, no solo en Gran Bretaña, sino en otras naciones de la Commonwealth. Se ha empezado a valorar la inteligencia emocional por encima de la obediencia ciega al protocolo. Los expertos constitucionales han llegado a una conclusión sorprendente. La acción de Louis mejoró la autoridad real. Demostró que el respeto que nace del corazón es infinitamente más poderoso que el cumplimiento formal de un procedimiento establecido. La transformación es sutil pero profunda. No se trata de abandonar la tradición. La pompa y la circunstancia seguirán ahí, sino de avanzar hacia una forma de monarquía conectada. Una institución que mantiene su dignidad, pero que ya no tiene miedo de sentir. Si dentro de Palacio el impacto fue grande, fuera de él fue un terremoto. El efecto dominó de ese gesto espontáneo superó cualquier expectativa, transformando un momento privado en una conversación mundial sobre la naturaleza del respeto. A las pocas horas de concluir la ceremonia, las imágenes de la reverencia de Louis habían sido vistas millones de veces. Pero lo interesante no eran los números, sino los comentarios. Gente de todas las edades, culturas y orígenes políticos, personas que normalmente no se interesarían por la realeza, se detuvieron a mirar. La cobertura mediática internacional ignoró por completo si el niño había roto o no el protocolo. Los comentaristas de todo el mundo se centraron en la profunda idoneidad de su respuesta instintiva. Señalaban, con asombro, cómo un niño de 6 años había comprendido algo que muchos adultos luchan por entender toda su vida. En un mundo cada vez más manufacturado,
donde las imágenes están filtradas y los discursos están escritos por comités, la respuesta de las redes sociales reveló un hambre profunda de autenticidad. Los usuarios compartieron historias personales sobre la pérdida y el sacrificio, inspirados por la pureza del Pequeño Príncipe. Quizás el impacto más conmovedor se sintió entre aquellos a quienes iba dirigida la ceremonia. Las organizaciones de veteranos de múltiples países emitieron comunicados elogiando el gesto. Para muchos soldados ancianos, ver que su servicio era reconocido no por obligación, sino por el sentimiento puro de alguien tan joven, fue un regalo de esperanza. Sintieron que su legado estaba a salvo. Sintieron que las futuras generaciones entenderían el precio de la libertad. Así termina, o mejor dicho, así comienza esta nueva era, con un niño pequeño que, al inclinarse ante el pasado, nos enseñó el camino hacia el futuro. El príncipe Luis, el niño que amaba los abrazos y no entendía la distancia social, terminó conectando al mundo entero con el único lenguaje que no necesita traducción, el lenguaje del corazón humano. Cuando una piedra cae en un lago tranquilo, lo importante no es solo el ploc inicial, sino las ondas que se expanden hasta tocar orillas lejanas que ni siquiera podíamos ver. El gesto del príncipe Luis en Windsor fue esa piedra. Y hoy, meses después, seguimos viendo cómo esas ondas transforman todo lo que tocan. Desde las aulas de las escuelas primarias hasta los despachos más serios de la diplomacia internacional. Lo que comenzó como un acto instintivo de un niño pequeño se ha convertido en un movimiento global. Louis, sin saberlo, ha reescrito el manual de lo que significa ser un líder, un hombre y un ser humano en el siglo XXI. Quizás el impacto más hermoso de esta historia no ocurrió en un palacio, sino en las escuelas. Instituciones educativas de todo el país empezaron a incorporar la lección de Luis en sus clases. Los maestros ya no solo enseñan a los niños a estar quietos y callados en las ceremonias solemnes. Ahora usan el ejemplo del Pequeño Príncipe para hablar de algo mucho más difícil de enseñar: la empatía. «Mirad a Luis», les dicen. «No se trata de seguir reglas, se trata de sentir el momento». Se enseña inteligencia emocional y conciencia situacional usando como libro de texto un video de 5 segundos. Este incidente encendió una conversación necesaria sobre la crianza. Durante años, los expertos en desarrollo infantil debatieron sobre la mejor manera de educar. Pero la decisión de Guillermo y Catalina de permitir que la empatía natural de su hijo lo guiara, en lugar de encadenarlo con expectativas rígidas, ha sido validada por el mundo entero. Los padres vieron en Luis un espejo para sus propios hijos. Las editoriales reportaron un aumento repentino en el interés por libros sobre cómo enseñar compasión a los niños. De repente, criar a un niño sensible no se veía como una debilidad, sino como la mayor fortaleza posible. Hubo otro grupo que celebró este momento con un entusiasmo particular: los defensores de la salud mental. Vivimos en una sociedad que, históricamente, ha enseñado a los niños varones a tragarse sus lágrimas, a endurecer el labio superior y a esconder lo que sienten, especialmente en la realeza, donde la rigidez se confundía con la fortaleza. Pero Luis rompió ese mito. Su gesto envió un mensaje poderoso a los niños de todo el mundo. Está bien expresar lo que sientes, está bien conmoverse, está bien mostrar respeto a través de la emoción y no solo a través de la obediencia. La cultura popular abrazó este cambio. El nombre de Luis comenzó a aparecer en programas de televisión, editoriales de periódicos y discursos públicos, no como una referencia a la realeza, sino como un sinónimo de autenticidad. Se convirtió en una especie de código cultural. Hacer un Luis ya no significaba hacer una travesura. Significaba responder con el corazón en la mano en un mundo lleno de plásticos y máscaras. Lo que los analistas de medios encontraron más fascinante fue la reacción global. En la era de Twitter y la polarización, donde todo el mundo discute por todo, el gesto de Luis logró lo imposible: una respuesta universalmente positiva.
No hubo críticas. No hubo controversia. La autenticidad, al parecer, es el único lenguaje que cruza todas las divisiones políticas, culturales y generacionales. En los círculos diplomáticos internacionales, se empezó a hablar del efecto Louis como un símbolo de esperanza para Gran Bretaña. Ese niño había mejorado la imagen del país más que 1000 discursos de políticos. Demostró al mundo que los valores británicos de respeto y servicio siguen vivos, pero que han evolucionado hacia algo más cálido y humano. Incluso otras casas reales tomaron nota. Se ha observado que jóvenes miembros de la realeza en otras naciones han empezado a recibir más libertad para expresarse en ceremonias formales. La influencia de Louis ha cruzado fronteras, suavizando protocolos rígidos en monarquías de todo el mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de la corona? Significa que las reglas del juego han cambiado para siempre. El príncipe Louis ha establecido un nuevo paradigma. Los futuristas reales predicen que la supervivencia de la monarquía ya no dependerá de la adhesión ciega a precedentes históricos polvorientos, sino de la capacidad de conectar humanamente con la gente. Las nuevas generaciones, la generación Z y la Alfa, valoran la verdad sobre el espectáculo. Buscan líderes que demuestren empatía genuina, no actuaciones ensayadas. Si la monarquía quiere seguir siendo relevante dentro de 50 años, deberá parecerse más a Louis y menos a una estatua de mármol. Los asesores de palacio, esos hombres de gris que temían la espontaneidad, ahora están reconsiderando todo el entrenamiento real. Se están moviendo hacia enfoques que desarrollan la inteligencia emocional natural. Han tenido que admitir que el instinto de un niño logró objetivos diplomáticos y culturales que décadas de instrucción en protocolo no pudieron alcanzar. Los expertos constitucionales sugieren algo profundo. La autoridad real está evolucionando. El respeto en la sociedad moderna no se gana por la posición formal o la distancia ceremonial. Se gana demostrando que entiendes, que sientes y que te importa. Para Louis personalmente, las implicaciones son inmensas. Es probable que se le dé una libertad creciente para desarrollar sus dones naturales. No será moldeado para ser una copia de sus antepasados, sino para ser la mejor versión de sí mismo. Su destino parece ser el de convertirse en un puente único y eficaz entre la monarquía tradicional y los valores sociales contemporáneos. Los especialistas educativos que trabajan con la familia real anticipan que el estilo de aprendizaje de Louis, basado en la conexión emocional, se convertirá en el nuevo estándar para preparar a los futuros miembros de la realeza. Así termina nuestra historia. Comenzó con un niño travieso que quería abrazar a todo el mundo, y termina con un joven príncipe que enseñó al mundo entero cómo abrazar la historia. Louis nos ha demostrado que la verdadera nobleza no reside en la sangre azul ni en los títulos heredados. La verdadera nobleza reside en la capacidad de mirar a otro ser humano a los ojos, reconocer su dolor y su sacrificio, e inclinar la cabeza, no porque una regla te lo diga, sino porque tu corazón te lo exige. La monarquía está a salvo, no porque sea fuerte como una fortaleza, sino porque, gracias a Louis, ha demostrado que puede ser humana. Y en ese pequeño gesto, en ese silencio de Windsor, encontramos la esperanza de un futuro donde el liderazgo y la bondad caminen finalmente de la mano. Cuando los libros de historia se escriban dentro de 50 años, es muy probable que los académicos señalen un día gris de noviembre en Windsor como el momento exacto en que la monarquía británica dejó de ser una reliquia del pasado y aseguró su lugar en el futuro. Y lo más irónico es que ese cambio sísmico no vino de un decreto real, ni de una ley del Parlamento, sino de las rodillas dobladas de un niño de 6 años. Los expertos en relaciones internacionales, que suelen analizar el mundo a través de tratados fríos y estrategias militares, han tenido que admitir algo sorprendente. El gesto de Louis ha hecho más por la diplomacia cultural británica que años de cumbres políticas. Ha nacido una nueva forma de poder blando. Louis ha demostrado al mundo que los valores británicos no son solo la rigidez y la flema, también son la empatía profunda y el respeto visceral.
Se sugiere que en el futuro, el papel de Louis no se limitará a cortar cintas en hospitales. Su capacidad natural para conectar con la gente será un activo diplomático de primer orden. Él será el encargado de llevar el corazón de Gran Bretaña al extranjero, utilizando esa empatía natural para causas benéficas que requieren algo más que una firma en un cheque. Requieren entender el dolor del otro. El impacto ha sido tan profundo que, dentro de los muros de Palacio, se ha abierto un debate que antes era impensable: la renovación de las ceremonias reales. Durante siglos, el objetivo de una ceremonia era la perfección. Si algo era humano, era un error. Si alguien lloraba, era una debilidad. Pero Louis ha cambiado la ecuación. Ahora se discute seriamente cómo estructurar las ocasiones formales para permitir respuestas humanas genuinas sin perder la solemnidad cultural. Se busca un equilibrio delicado: mantener la mística de la corona, pero permitir que el portador de la corona tenga pulso y sangre. Los planificadores de la sucesión en Palacio, que miran hacia las décadas venideras, han tenido que recalibrar sus estrategias. Se han dado cuenta de que Louis posee una magia única. En un mundo donde la sociedad exige cada vez más autenticidad e inteligencia emocional, Louis es el arma secreta para mantener el apoyo público. Mientras que su hermano George representará la continuidad y la autoridad, Louis representará la conexión y la humanidad. Es una dupla poderosa. La monarquía se ha dado cuenta de que necesita ambos lados de la moneda para sobrevivir. De hecho, la familia real en su conjunto ya ha comenzado a cambiar. Si observamos con atención, veremos que en las últimas apariciones públicas de los Windsor hay más sonrisas espontáneas, más momentos de emoción visible. Es el efecto Louis impregnando la institución. Está remodelando patrones de comportamiento que habían permanecido congelados en el tiempo durante generaciones. La influencia de este pequeño príncipe ha cruzado los océanos. Otras monarquías constitucionales alrededor del mundo han tomado nota. Desde Europa hasta Asia, las casas reales están ajustando sus enfoques, permitiendo respuestas más naturales en sus actos oficiales. Han comprendido la lección universal que Louis enseñó sin palabras. La empatía genuina es un idioma que todo el mundo entiende. No importa la cultura, la religión o la política. Ver a alguien sentir respeto verdadero conmueve a cualquiera. Louis ha demostrado que la autenticidad tiene un atractivo universal. A medida que Louis crezca, su mezcla única de alta posición real y profunda inteligencia emocional lo posiciona para revolucionar por completo lo que esperamos de un príncipe. Está creando un nuevo modelo. Un modelo donde la relevancia y el respeto no se ganan con la distancia ceremonial, sino con la cercanía humana. En aquel único momento de silencio, cuando un príncipe de 6 años inclinó la cabeza, fuimos testigos del nacimiento del futuro de la monarquía británica. Hay una frase que resume todo lo que ha ocurrido, una verdad que debería grabarse en piedra. El príncipe Louis no rompió el protocolo, lo redefinió. Nos enseñó que la emoción genuina y la respuesta auténtica pueden servir a la corona mucho mejor que siglos de tradición rígida. Su gesto fue un recordatorio humilde y poderoso de que, en su esencia, la realeza no trata sobre títulos, joyas o palacios. No trata sobre quién se sienta en el trono más alto. La realeza trata sobre el entendimiento, la empatía y la conexión genuina con aquellos a quienes sirven. Mientras vemos crecer a Louis, no solo estamos viendo crecer a un niño, estamos viendo el surgimiento de un nuevo tipo de líder real. Uno que no lidera solo con la autoridad que le otorga la historia, sino con el corazón que le otorgó la naturaleza. Gracias a él y a ese instante de valentía pura en Windsor, el futuro de la monarquía nunca ha brillado con tanta luz. La corona por fin ha encontrado su corazón. Encontrado su corazón, 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 encontrado su corazón.